La tensión en mi pecho aumentaba con cada minuto que pasaba. El reloj marcaba las 6:55 de la tarde, y yo estaba frente al espejo de mi despacho, ajustándome el cuello de mi blusa. Intentaba disimular mi nerviosismo, pero el reflejo en el espejo me devolvía a una mujer que ya no reconocía del todo. 20 años con David, 20 años de sacrificios, promesas rotas y, sobre todo, mentiras. Cuando empecé a perderme a mí misma en este matrimonio. Me sentía atrapada en una rutina de excusas y promesas vacías. Pensé en David. El mensaje número 5 de esa tarde apareció en mi teléfono. Amor, tengo un problema, te prometo que llego en 20 minutos. Sus palabras no me sorprendían. Siempre el trabajo, siempre la misma excusa. Suspiré y miré el reloj, las 6:57. Tenía que abrir la clínica, iniciar las consultas. Nadie debía notar que dentro de mí algo se rompía. Nadie excepto Nancy, que entró en ese momento con su usual sonrisa. ¿Todo listo para esta noche?, preguntó mientras se sentaba frente a mí, con una taza de café en la mano. Sí, claro. 20 años con David. ¿Lo puedes creer?, respondí con una sonrisa vacía. Nancy hizo un gesto impresionado, pero había algo en su mirada que me hizo sentir más sola que nunca. La gente no entendía, no podía. Vaya, qué emocionante, dijo sin saber qué más agregar. David tiene una sorpresa preparada. Una cena en un restaurante elegante. Aunque mi voz se rompió ligeramente. Vi la confirmación en su teléfono. Nancy se sentó en el borde de la mesa, intrigada. «¡Qué suerte tienes, Gloria! David te cuida tanto». Asentí sin contestar. Lo cierto es que aunque me cuidaba de muchas maneras, me sentía más distante de él que nunca. No sabía si eso me dolía o me liberaba. En ese momento mi teléfono vibró otra vez. Era David. Lo siento, cariño, llego tarde. Tengo una reunión de último minuto. No esperes mucho. Lo mismo de siempre. Miré el reloj, 7:30. David aún no llegaba. Mi mente empezó a dar vueltas y fue entonces cuando Megan, la camarera del restaurante, se acercó a tomar mi pedido. ¿Quiere algo mientras espera? Solo agua, por favor, respondí, mi voz tan baja que casi ni yo misma me oí. Me senté allí, mirando la mesa vacía, esperando lo que sabía que no llegaría. El tiempo pasó. Las 7:30 se hicieron 8 y David no aparecía. Miré mi teléfono, lo dejé a un lado y traté de calmarme. Me levanté para ir al baño, pero al pasar cerca de la trastienda, algo me detuvo. Escuché risas, una risa familiar. Me asomé cautelosamente a la esquina. Allí estaba David, abrazando a Megan y riendo. La escena me paralizó. 20 años de matrimonio, 20 años de mentiras. La verdad, esa verdad que nunca quise ver, me golpeó con fuerza. Ese momento cambió todo. Y no podía ignorarlo. La sensación de que el suelo se desvanecía bajo mis pies no me abandonó. Me quedé ahí paralizada, observando a David con Megan. No pude moverme, no pude pensar. El sonido de sus risas, esa complicidad que compartían, me atravesó como una daga. El hombre con el que había compartido mi vida, mis sueños, mis sacrificios, me estaba mirando desde otro ángulo. Era como si, de repente, fuera una extraña. Me giré rápidamente y me dirigí a la mesa. Sentía las manos temblorosas al sacar la cartera, como si mi cuerpo quisiera escapar de allí, pero mi mente no lo permitiera. El maitre se acercó preocupado por mi rostro pálido. ¿Está bien, señora? Traté de sonreír, pero fue una sonrisa vacía, sin vida. Sí, solo, agua, por favor, respondí sin mirarlo, sintiendo como mi garganta se cerraba. Cuando salí del restaurante el aire frío me golpeó la cara, pero no fue suficiente para calmar el caos en mi interior. Me subí al coche dejando atrás ese lugar que había sido testigo de tantas cenas, risas y promesas vacías. El motor arrancó con dificultad, como si el coche estuviera sintiendo lo que yo sentía. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las retuve porque sabía que en ese momento no podía permitirme ser débil. El teléfono vibró nuevamente. Era David. Lo siento, cariño, llego tarde. Lo de siempre. Te veré pronto. Un nudo se formó en mi estómago.
No respondí. Ya no me importaba. Conducí sin rumbo fijo hasta que el coche se detuvo frente a una pequeña cafetería. No sabía por qué, pero algo me impulsó a entrar. Me senté en una mesa en la esquina, tomando una taza de café frío. El ruido a mi alrededor era la única distracción de mis pensamientos. Mis manos temblaban mientras miraba al frente pensando en lo que había visto, en lo que había perdido. Al cabo de un rato el teléfono vibró otra vez, pero no era de David. Esta vez era un mensaje de Nancy: ¿estás bien? ¿Por qué no respondes? Hacía horas que no le contestaba. Sabía que no podía decirle la verdad, no aún. Saqué mi libreta, esa misma libreta que había comenzado a escribir desde que empecé a sospechar. Las fechas, los lugares, los pequeños detalles que había ignorado. Sabía que, tarde o temprano, todo encajaría. Y lo que vi esa noche en el restaurante era la última pieza del rompecabezas. El teléfono vibró una vez más. Esta vez no era David. Era Megan. Lo siento, pero tengo que hablar contigo. Sé lo que viste y quiero explicártelo. El pánico me recorrió de inmediato. ¿Qué me iba a decir Megan? ¿Acaso creía que tenía alguna justificación? El mensaje apareció y desapareció en la pantalla. Yo ya no sabía qué pensar, pero sabía que no podía quedarme quieta, no podía ignorarlo más. Las horas parecían arrastrarse lentamente mientras mi mente se debatía entre la ira y la confusión. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta antes de que algo no encajaba? Lo que vi en el restaurante, las risas entre Philip y Megan, no eran solo un error. Era una traición evidente, un desdén que no merecía. Mis manos, todavía temblorosas, se aferraron con fuerza a la taza de café. Sentí como si el dolor y la rabia se fusionaran en una ola arrolladora, empujándome a hacer algo, a enfrentar esta realidad que había estado evitando por tanto tiempo. El teléfono vibró de nuevo. Megan. Por favor, déjame explicarte. Sé que lo viste y no fue lo que piensas, ¿que pensaba que podía explicarme? No había explicación que pudiera justificar lo que había visto, lo que había sentido al verlos tan cerca el uno del otro. Una parte de mí quería borrar todo, seguir como si nada hubiera pasado, pero la otra parte, la parte que había estado callada durante años, se alzó con fuerza. Esto tiene que terminar. Me levanté de la mesa con determinación, salí de la cafetería sin mirar atrás. Subí al coche, las manos aún temblorosas pero con una claridad que nunca había tenido antes. Estaba decidida a enfrentarlo, a ponerle fin a esta farsa, sin importar lo que me costara. El coche arrancó sin titubeos esta vez, como si supiera a dónde quería ir. Al llegar a casa, mi corazón latía con fuerza, el eco de mis propios pensamientos resonando en mis oídos. Al entrar, me encontré con la casa vacía. Philip no había llegado, y yo no quería esperar más. Sabía lo que tenía que hacer, y lo haría sin dudar. El teléfono volvió a vibrar, y esta vez lo respondí. ¿Megan? Dije, mi voz mucho más firme de lo que me sentía. Estoy lista para escucharte. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, como si no esperara que respondiera. Finalmente la voz de Megan surgió vacilante, nerviosa, pero decidida. Gloria, por favor. Yo solo quiero que entiendas lo que pasó. Philip me dijo que ya no podía seguir con su matrimonio. Que tú lo habías dejado de ver, que ya no eran felices. Yo solo quise creer en lo que me decía. Escuché sus palabras, pero algo dentro de mí se rompió por completo. ¿Felices? ¿Qué sabría ella de la felicidad que había compartido con Philip durante tantos años? ¿Cómo podía ella pensar que tenía algún derecho sobre lo que habíamos sido? Apreté los dientes y, con voz rasposa, respondí. No, Megan. Lo que realmente quieres no es entender, es tener algo que nunca te perteneció. Philip no te ama. Te lo ha demostrado. Y sabes lo peor de todo. Que yo estuve ciega todo este tiempo, pero ahora lo sé. Dejé el teléfono en la mesa, mi mano aún temblando ligeramente. No sabía si las lágrimas que sentía en los ojos eran por el dolor o por la rabia que ahora me invadía, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Me preparé para enfrentar lo que venía, lo que era inevitable. Ya no podía esconderme. El reloj marcaba las 9 de la noche, pero no me importó.
Philippe no había llegado, y mi paciencia se estaba agotando. Sabía que pronto tendría que enfrentarlo cara a cara, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La ansiedad que había sentido durante años, esa sensación de estar atrapada en una vida que no era realmente mía, finalmente se había desvanecido. Estaba lista para lo que viniera. Me levanté y empecé a caminar por la casa. Cada rincón, cada mueble me recordaba lo que había sido, lo que había perdido, y lo que al final, nunca fue mío. Mis dedos se rozaron con la vieja fotografía de nuestra boda que aún colgaba en la pared. La misma sonrisa falsa de Philippe me miraba desde el pasado, y por un segundo, me pregunté si alguna vez había sido realmente feliz. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Philippe entró con su paso cansado, como si no estuviera listo para enfrentar lo que había causado. Ni siquiera me miró al principio. El simple acto de estar allí, en esa casa que aún compartíamos, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, poder. Gloria, dijo con la voz baja, casi como si no quisiera que lo oyera. Podemos hablar, ¿verdad? Me giré lentamente hacia él, sin una sola sonrisa, sin el rastro de la mujer que había sido. Claro que sí. Vamos a hablar, respondí con calma, dejando que la rabia y el dolor se apoderaran de cada palabra. No tenía sentido seguir fingiendo que todo iba a volver a ser como antes. Philippe se acercó, pero no pude evitar ver lo que era ahora, un hombre que había roto no solo mi confianza, sino todo lo que pensaba que era nuestra vida. Gloria, no sé cómo llegamos a esto, dijo con la misma expresión vacía que siempre había tenido cuando las cosas no salían como él quería. Te juro que fue un error, pero no quiero perderte. Me reí amargamente. No era risa, era pura incredulidad. La forma en que se acercaba, como si lo que había hecho no tuviera consecuencias, como si todavía pudiera venderme sus mentiras. ¿Un error? Le pregunté levantando la voz por primera vez en mucho tiempo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Un error? No me hagas reír. Los errores no se planifican durante meses, no se planean cenas, no se construyen mentiras sobre mentiras. Lo que hiciste no fue un error, Philippe, fue una elección. Y lo peor es que me has estado mintiendo durante años. Philippe bajó la mirada, pero no dijo nada. Sabía que lo que estaba diciendo era cierto. Lo sabía, y eso lo destruía más que cualquier otra cosa. Al final, fue su silencio el que me dio la fuerza para continuar. Estoy cansada, Philippe. Cansada de ti, cansada de tus excusas, de tus mentiras. Me acerqué mirándolo a los ojos por primera vez sin miedo. Ya no me importa lo que pase con nosotros. Me importa lo que soy yo ahora, lo que he encontrado por fin, mi libertad. No necesito tu aprobación. No necesito tus mentiras. Unos segundos de silencio pasaron entre nosotros. Finalmente Philippe intentó hablar, pero no lo dejé. No lo hagas, le dije interrumpiéndolo. No vengas con más promesas. Ya no te creo. Ahora es mi turno de vivir, Philippe. Mi turno de ser feliz. Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No me importaba lo que hiciera. Lo que había pasado entre nosotros ya estaba cerrado, como un libro que no vale la pena leer dos veces. Salí al aire libre, respirando profundamente, dejando atrás todo lo que había sido. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esto era solo el comienzo. La noche estaba fría, pero no me importaba. Mi mente aún estaba acelerada, procesando lo que acababa de suceder, lo que acababa de decir. La sensación de libertad era algo tan extraño y tan potente que casi me asustaba. Había estado tan atrapada en mi propia vida, en mi papel de esposa perfecta, que nunca me permití pensar en lo que realmente quería, en lo que realmente era. Y ahora, todo había cambiado. Me subí al coche sin rumbo, sin una idea clara de a dónde ir. Pero algo dentro de mí sabía que necesitaba alejarme. Necesitaba tiempo para pensar. Para aclarar mis pensamientos y sobre todo para reafirmar la decisión que acababa de tomar. No quería volver a mi antigua vida, no después de todo lo que había descubierto. Conduje durante horas, sin un destino claro. Me detuve en un pequeño parque cuando ya estaba comenzando a amanecer. La luz de la mañana iluminaba los árboles, creando sombras largas en el suelo.
Me quedé allí sentada en el coche, mirando hacia adelante sin saber qué hacer a continuación. ¿Qué pasa después de que te das cuenta de que has vivido en una mentira durante 20 años? Fue en ese momento que mi teléfono vibró. El nombre de Carol apareció en la pantalla. No sabía si estaba lista para hablar con nadie aún, pero era Carol, mi amiga, mi roca durante todos estos años. ¿Gloria? Su voz sonaba preocupada, pero firme. ¿Estás bien? Suspiré profundamente antes de responder. Sí. Sí, estoy bien. Solo necesito pensar un poco. Todo está tan revuelto, Carol. Lo entiendo. Pero no estás sola en esto. Tienes que dejarlo salir, amiga. Hablar. Yo estoy aquí, ¿lo sabes? Sonreí débilmente. Carol había estado allí para mí más veces de las que podía contar. En este momento en que todo se desmoronaba, ella seguía siendo mi apoyo incondicional. Lo sé, Carol. Gracias. En serio. Pero necesito tiempo. Para mí misma, para pensar en lo que quiero hacer ahora. Hubo un silencio largo en la llamada. Pude sentir cómo Carol estaba procesando lo que acababa de decir. Hazlo, Gloria. Haz lo que sea necesario para encontrar tu paz. Estaré aquí cuando estés lista. Colgué el teléfono y me quedé allí, sola con mis pensamientos, mirando el sol comenzar a salir por encima de los árboles. Podía sentirlo. Un nuevo comienzo estaba al alcance de mi mano, pero aún tenía que aceptar lo que significaba realmente. Lo que dejaba atrás. El día pasó entre recuerdos y decisiones. Cada vez que intentaba pensar en mi futuro, mi mente volvía a la misma escena, las mentiras de Philippe, su indiferencia, sus promesas rotas. Sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza, como si una pesada carga se hubiera soltado de mis hombros, pero la pérdida seguía siendo profunda, aunque menos opresiva. Al caer la tarde volví a casa. La casa que compartí con él durante tantos años, aunque ya no la reconociera como mi hogar. Entré despacio, sin prisa, sin saber qué esperar. No había señales de Philippe, pero sí un ambiente frío, vacío. Como si él también estuviera en fuga, de alguna forma. Subí las escaleras hacia la habitación. Cuando entré vi los recuerdos de años de matrimonio, la foto de nuestra boda, los pequeños objetos que solían tener valor para nosotros, los momentos que compartimos y que en ese instante ya se sentían tan lejanos. Pero me di cuenta de algo importante. A pesar de todo lo que había sucedido, aún quedaba algo en mí, la fuerza para seguir adelante. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carol, ¿dónde estás? No dejes que todo esto te consuma. Tienes que estar bien para ti y para el futuro de tu hija. Lo leí y lo sentí como un recordatorio. Tenía que pensar en mí misma, en lo que quiero. Había pasado tanto tiempo complaciendo a otros, pero ahora, mi vida podía empezar de nuevo. Sin Philippe. Sin la sombra de su traición. De repente el sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Philippe había llegado a casa. Lo escuché entrar, su voz resonando en la casa vacía. Fue el primer sonido de su presencia en horas. Pero no me moví, no lo busqué. Finalmente lo vi en el umbral de la puerta. Su rostro cansado y avergonzado, no era el mismo que había conocido. Se acercó lentamente como si supiera que lo que quedaba entre nosotros era irremediablemente roto. Gloria, lo siento, dijo su voz temblando ligeramente. He cometido un error. Quiero arreglar las cosas. Lo miré sin moverme, sin decir nada. En mi interior, algo se rompió. Aquella frase, que antes habría significado todo para mí, ahora solo resonaba como el eco de una mentira más. ¿Arreglar las cosas? Pregunté intentando mantener la calma. ¿Ahora te das cuenta de lo que has hecho, después de todo este tiempo? Él hizo una pausa, su expresión vacilante. Y fue en ese momento cuando entendí que no quería más de sus disculpas vacías. Ya no me importaba lo que dijera. No tienes nada que arreglar, Philippe, dije finalmente mirando fijamente sus ojos. Porque ya no hay nada que salvar. Me volví para irme, pero escuché sus pasos tras de mí. Podía sentir su desesperación, pero ya no era suficiente. Lo que había hecho no tenía solución.
Salí de la habitación, dejando atrás a un hombre que ya no me pertenecía. Al llegar a la puerta, le lancé una última mirada, como si en ese momento estuviera dejando atrás una versión de mí misma que ya no existía. La noche llegó con una sensación de vacío que me costaba describir. La casa, que antes me parecía llena de vida, ahora se sentía como un cascarón vacío. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. Me había entregado tanto a un hombre que al final ni siquiera me conocía. No solo él había traicionado nuestra relación, sino que también me había olvidado en el proceso. Me acosté sin mucho ánimo, aunque no podía dormir. Me sentía extraña, como si estuviera entre dos mundos, el que dejé atrás y el que debía construir. No podía dejar de pensar en los años que pasaron volando. En todo lo que había hecho por él, en todo lo que había sacrificado. A la mañana siguiente me desperté con una extraña determinación. Miré mi teléfono, pero no había mensajes de Philip. Tampoco los esperaba. Sabía que no iba a pedir perdón una vez más. Sabía que ya no podía seguir allí, esperando que cambiara. Si él había seguido con su vida, ¿por qué no podría yo seguir con la mía? Salí temprano para no encontrarme con él. No quería tener que hablar. Lo que tuviera que decirle, ya lo había dicho. Llegué al trabajo y la rutina me acogió como un refugio. Las llamadas, los pacientes, todo se sintió como un respiro. Estaba tan acostumbrada a estar en modo automático que por un momento, ni siquiera recordé lo que había dejado atrás. Fue Nancy quien me sacó de mis pensamientos. Gloria, ¿estás bien? Me preguntó mirando con preocupación mi rostro serio. Estoy bien, respondí, aunque sabía que no lo estaba del todo. Era solo una fachada. Al mediodía, cuando tomaba un café en la pequeña cafetería que solía frecuentar, recibí una llamada de mi abogado. Michael Davidson. Su voz, aunque firme, transmitía una urgencia que me hizo ponerme alerta. Gloria, tenemos que hablar. Tu marido está tomando medidas más agresivas. Está intentando retirar el dinero de la cuenta conjunta. Necesitamos actuar rápido. Una oleada de frío recorrió mi cuerpo. No me sorprendía. Philip siempre había manejado las cosas a su manera. Pero ahora, estaba claro que ya no tenía control sobre nada. Aún así, mi prioridad era proteger lo que me pertenecía, lo que había trabajado tan duro para construir. Haz lo que sea necesario, dije con firmeza, sin dejar que mi miedo se filtrara en la voz. La conversación terminó rápidamente y me quedé mirando mi taza vacía. Había llegado al punto de no retroceder, aunque no podía evitar preguntarme si alguna vez me había conocido de verdad. ¿Cómo podía un hombre que prometió ser mi compañero, mi apoyo, hacerme esto? Al salir del trabajo me sentí decidida. No podía seguir con la incertidumbre, con el miedo constante. Iba a recuperar mi vida. Pero justo cuando salía por la puerta de la clínica, algo me detuvo. Un mensaje. Era de Philip. Quiero hablar. Por favor, ven a casa. Lo leí varias veces. Algo en mí quería ignorarlo, pero otra parte no pudo. La necesidad de cerrar todo de una vez, de entender si había alguna posibilidad de redención, me impulsó. Aunque ya sabía lo que me iba a decir. Sabía que no había vuelta atrás. Me dirigí hacia casa, pero algo en mi interior me decía que ya nada sería igual. Y esta vez era una sensación que aceptaba sin miedo. Al llegar a casa, el aire parecía más denso que nunca. La puerta estaba entreabierta, como si él estuviera esperando que entrara. Me detuve por un segundo en la entrada, tomé aire y crucé el umbral. Philip estaba en el salón, mirando hacia el vacío. No dijo nada al verme, pero pude ver en su postura que estaba nervioso. Algo en su mirada me decía que ya no estaba tan seguro de lo que quería. Gloria, necesitamos hablar, dijo con una voz que intentaba sonar calmada, pero que no lograba ocultar el cansancio. Me senté en el sillón frente a él. Sabía que este momento iba a llegar, pero no estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. Lo miré a los ojos esperando que se decidiera a hablar, pero él guardó silencio por un momento. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, mis palabras cargadas de rabia contenida. ¿Por qué me mentiste? Después de todo este tiempo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Él desvió la mirada, como si evitara mi furia. Te lo explico.
Pero no terminaba la frase. Se le notaba que no tenía una respuesta lógica, algo que al menos justificara su comportamiento. No quería escuchar excusas. No me importaba lo que tuviera que decir. Ya había pasado demasiado tiempo buscando respuestas, buscando sentido a algo que no lo tenía. No te atrevas a culparme de esto, le dije, mi voz firme. No voy a seguir siendo la víctima de tus mentiras. No voy a seguir justificando lo injustificable. Un silencio pesado cayó entre nosotros. La verdad era que no había nada más que decir. No importaba lo que él pudiera argumentar, mi decisión ya estaba tomada. Había vivido demasiado tiempo en la sombra de su éxito, intentando ser la esposa perfecta, sacrificando mis propios sueños y mi felicidad por él. Y al final, lo único que había logrado era quedarme vacía. Él suspiró y se acercó a mí, como si quisiera tocarme, pero me aparté. No quería que me tocara, no quería sentir nada que me recordara a esa vida que ya no me pertenecía. Gloria, por favor, me dijo con voz suave, pero ya no había nada en su tono que me hiciera dudar. Ya no quería escuchar promesas vacías. Me levanté del sillón, decidida. No iba a quedarme allí, escuchando cómo intentaba manipularme una vez más. Caminé hacia la puerta y antes de abrirla, me giré hacia él. Lo siento, Philip. Ya no soy la misma mujer que te casó hace 20 años. Y no voy a quedarme aquí esperando que me destruyas más. Me voy, y esta vez no pienso volver. Con esas palabras, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Sabía que lo que estaba dejando atrás era doloroso, pero también sabía que lo que venía por delante solo podía ser mejor. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, con el corazón acelerado, pero con la mente clara. Por fin estaba tomando el control de mi vida, por fin podía respirar. La tormenta había pasado, y estaba lista para empezar de nuevo. El coche rugió al arrancar y, mientras conducía hacia un destino incierto, sentí una extraña calma recorrer mi cuerpo. Por fin había tomado una decisión, la decisión correcta. Ya no quería más mentiras, más traiciones, más excusas. No quería seguir siendo la sombra de alguien que en realidad nunca me vio como una persona completa. Al llegar a casa de Carol, la amiga que siempre había estado ahí para mí, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Carol me recibió con un abrazo fuerte como si supiera, sin palabras, todo lo que estaba pasando por dentro. Te lo dije, Gloria. Iba a llegar este momento. Pero lo hiciste. Te liberaste. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero la verdad era que aún no lo podía creer del todo. Nos sentamos juntas en su cocina, con el aroma del café llenando el aire. Carol me miró con preocupación. Sabía que no podía irme sin tener claro qué hacer con mi vida. Después de todo lo que había pasado, me encontraba de nuevo en el punto de partida. ¿Y ahora qué? Preguntó Carol, su voz llena de comprensión. Ella sabía que mi futuro no iba a ser fácil, pero también sabía que el primer paso hacia la recuperación era darme cuenta de lo que valía. Suspiré y me dejé caer contra la silla. Miré la taza de café en mis manos, las yemas de mis dedos tocando la porcelana fría. La sensación de estar sola en el mundo, pero al mismo tiempo completamente libre, era indescriptible. No lo sé, dije finalmente. Mi voz se rompió un poco. Pero algo me dice que este es el comienzo. Ya no puedo seguir viviendo en una mentira. No puedo seguir siendo la esposa que no soy, la madre que no fui y mucho menos, la mujer que no soy. Carol me dio una sonrisa alentadora. Sabía que lo que acababa de decir era el principio de un cambio profundo en mi vida. Tienes todo por delante, Gloria. Y lo mejor de todo es que ahora, solo depende de ti. Pasaron horas conversando, mientras yo empezaba a darme cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. No solo estaba saliendo de un matrimonio, sino que estaba dejando atrás una vida que me había consumido, para darle paso a algo nuevo, algo que jamás imaginé que podría alcanzar. Cuando por fin me fui a dormir esa noche, Carol me abrazó como si fuera su hermana. Al menos, esa era la sensación que me daba. Me sentía segura aunque mi mente todavía estaba llena de dudas y miedos. Pero lo que más me aterraba al mismo tiempo, era la idea de seguir viviendo como antes. Esa noche no pude dormir mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Philip, sus palabras vacías, sus promesas rotas. Pero también veía algo más,
mi futuro, mi vida sin él. Y por primera vez en mucho tiempo, me desperté con una sensación de esperanza. Desperté con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las cortinas. Había pasado una noche difícil, pero también reveladora. Las dudas aún me rondaban, pero por primera vez sentí que podía tomar las riendas de mi vida. Me levanté temprano sin prisas y me preparé para el día. No tenía idea de qué me esperaba, pero algo me decía que no iba a ser lo mismo que antes. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando el reloj. Eran las 8:30 de la mañana, y mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Michael, mi abogado, apareció en la pantalla. Gloria, tenemos que hablar. Philip ha solicitado una audiencia en el tribunal para discutir la custodia de la casa. Creo que quiere algo más que solo eso. Necesito que te prepares. Mis manos temblaron un poco mientras leía el mensaje. No podía creer que después de todo lo que había ocurrido, Philip aún tuviera el valor de intentar controlarlo todo. Mi cabeza se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Cómo podía pensar que todo seguiría como antes? Decidí ignorarlo por un momento y centrarme en mi día. Carol había insistido en que me tomara un descanso, que buscara tiempo para mí. Yo sabía que tenía que ponerme al frente de mi vida, pero aún me dolía pensar en todo lo que había dejado atrás. La casa, el negocio, mi vida con Philip. Todo había cambiado en cuestión de días. A las 10 de la mañana, me dirigí al despacho del abogado. Al entrar, Michael me recibió con una expresión seria. No había tiempo para rodeos. Tenía que estar lista para lo que viniera. Gloria, como te dije en el mensaje, Philip está haciendo todo lo posible para complicar el proceso. He revisado los papeles y está intentando sacar ventaja en la división de bienes. Ha contratado a un abogado muy agresivo, y su objetivo no es solo el dinero. Su voz sonaba preocupada, pero yo ya no podía permitirme tener miedo. No podía seguir dejando que su vida y sus decisiones me dominaran. Estaba cansada de estar a la sombra de sus mentiras. Estoy lista, dije con determinación. Michael me miró fijamente y asintió. Bien, vamos a ganar esto. Y Gloria, recuerda que lo más importante ahora es lo que tú quieras, no lo que Philip quiera. No es solo la casa, ni el dinero. Es tu vida, tu futuro. ¿Lo entiendes? Asentí, más segura de lo que había estado en años. Por fin entendía lo que tenía que hacer. Ya no era una esposa resentida ni una mujer que había dejado sus sueños de lado. Era una mujer que tenía el poder de decidir su propio destino. Salí del despacho con una sensación extraña, como si hubiera dado un paso decisivo hacia mi propia libertad. La angustia que sentía no era por lo que estaba por venir, sino por todo lo que había soportado sin darme cuenta de lo que valía. Y ahora, por primera vez, me sentía capaz de levantar la cabeza y enfrentarme al mundo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Carol. Estoy aquí si lo necesitas. Siempre lo he estado. Sonreí. Ella había sido mi roca, y en ese momento sabía que tenía que seguir adelante. No por nadie más, sino por mí misma. Y lo haría, paso a paso.